presentamos Libre Encuentro. Libre Encuentro, un programa destinado al análisis, discusión y propuesta de soluciones a la problemática nacional. Con nosotros, Libre Encuentro. Entre confusión, incredulidad y falta de información, los guatemaltecos vimos de repente que los órganos del Estado llegaron a un acuerdo político, el cual incluye varios cambios a la Constitución que el pueblo todavía no conoce. Incluye una convocatoria a elecciones de Congreso, lo que significa la renuncia de todos los diputados, titulares y suplentes de la actual legislatura, y la renuncia de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Algunos críticos y analistas políticos han opinado que los cambios a la Constitución son superficiales y que siguen protegiendo a la clase política, principal responsable de la crisis nacional. Y por si eso fuera poco, habría un cambio de diputados hasta finales del año entrante, lo que pone en riesgo la estabilidad nacional y alarga la agonía de un pueblo que quiere cambiar su sistema político. Otros aplauden la participación de la Conferencia Episcopal, que con la mejor de las intenciones ayudó a liberar la presión política del momento, con un arreglo que podría, con buena fe, ser el inicio del rescate de nuestro proceso democrático. Este arreglo, promovido por la Iglesia Católica, brindó una salida en un puente de plata que tal vez no merecía este grupo de políticos, que ojalá, por lo menos, sí respete este histórico acuerdo. Con un nuevo Congreso y una nueva Corte Suprema de Justicia, deberemos terminar las reformas que nuestro sistema necesita, especialmente rectificando todas las protecciones y privilegios que la actual clase política tan cándidamente se dejó en las actuales reformas. Si queremos tener un verdadero Estado de Derecho, sin mafiosos ni oportunistas, necesitamos un sistema jurídico y político que no lo promueva ni lo permita. Si la nueva forma de vida de todos los guatemaltecos estará fundamentada en el respeto a la ley, pues que así sea. Pero todos, sin excepción alguna, deberemos ser iguales ante esa ley a la que tanto cuesta a muchos respetar. Y así, estamos seguros que todos los guatemaltecos aceptaremos los tiempos y las formas para terminar con la depuración de los organismos del Estado e iniciar así una tradición constitucionalista y de respeto a nuestro marco jurídico. Todos debemos tenerle el ojo puesto a los firmantes de este acuerdo político y señalar y denunciar en el momento en que alguno de estos personajes quiera seguir insultando la dignidad de un pueblo que quiere ley, justicia y bienestar. Como resultado de la mediación de la Conferencia Episcopal de Guatemala y de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó la suspensión de la consulta popular, los diputados y la presidencia han podido pactar una serie de reformas constitucionales políticamente aceptables. Eventualmente no habrá necesidad de atender la voz del pueblo expresada por medio de las urnas, y los guatemaltecos podrán elegir nuevos diputados y autoridades de entre los mismos políticos que hoy dirigen el país. En el marco de un pacto de gobernabilidad, los políticos acordaron mantener el statu quo hasta pasado el primer semestre de 1994, pues se estima que el Tribunal Supremo Electoral convocará elecciones 15 días después de aprobadas las reformas, y las elecciones se celebrarán 4 meses después de la convocatoria, para que los diputados tomen posesión de sus curules en un plazo de 30 días. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados habrán de ser electos un mes más tarde. Esa es la opción política planteada frente a la posibilidad de una consulta popular soberana. Mientras tanto, el ambiente continúa nublado.
el diputado demócrata cristiano Clodoveo Domínguez ha acusado al presidente de León Carpio de estar propiciando un golpe de Estado. Y en estas circunstancias, tanto de León como otros políticos han manifestado sus temores frente a un repunte de la violencia. Por lo pronto, una bomba estalló en el centro comercial Los Próceres provocando graves heridas a un trabajador, y otra bomba fue desactivada frente al stand de Siglo XXI en Interfer. También se ha denunciado que la revista Crónica está siendo extorsionada por la URNG, que también ha intensificado sus acciones guerrilleras. A pesar del mal ambiente en el que la falta absoluta de un Estado de Derecho es cada vez más evidente, la consulta popular es una alternativa para resolver la crisis, según lo ha señalado el Instituto Guatemalteco de Derecho Constitucional. Y sin embargo existen dudas porque, como lo señala el jurisconsulto Francisco Fonseca Penedo, la consulta popular, tal y como está prevista en la Constitución, no pasa de ser una inocente engañifa. Si así es, ¿cómo pueden los guatemaltecos acabar con la ilegalidad, la violencia, los abusos económicos y los atropellos a los que son sometidos por los políticos? Buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Esta noche están con nosotros el doctor Mario Solórzano, ex diputado al Congreso de la República, el licenciado Arnoldo Ortiz Moscoso, ministro de Gobernación, el licenciado Arturo Soto, diputado por el FRG, y esperaríamos que el licenciado José Molina Calderón se nos esté uniendo en algunos momentos. Señores, buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Doctor Solórzano, cuéntenos usted un poco sobre el arreglo, sobre el acuerdo histórico, como le llaman, entre los organismos del Estado. Y para preguntarle algo concreto, si hay alguna confusión, en algunos casos tal vez de los que no conocemos a fondo el acuerdo, alguna decepción sobre algunos temas que tal vez no se entienden. ¿Quedó o no el mismo número de diputados en el Congreso? ¿El derecho de antejuicio? ¿Qué va a pasar con él? ¿Y va a seguir la franquicia para delinquir, como le han llamado al derecho de antejuicio? El asunto de la posibilidad de que comités cívicos puedan llevar candidatos para una eventual nueva legislatura, etcétera. Cuéntenos un poco del arreglo. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que quizás el acuerdo es una demostración más del espíritu de junio. El espíritu de junio sin duda fue lo que se produjo después del golpe de Estado, que fue tratar de romper ya con esa política de confrontación, de enfrentamiento y de buscar a través del diálogo posibilidades de entendimiento. Creo que el acuerdo puso fin a una crisis de poderes en Guatemala y hoy sin duda representa la primera vez que en Guatemala se reforma una constitución sin necesidad de que haya un golpe de Estado. Creo que esto es un elemento interesante y lo dejo anotado simplemente porque va a ser historia o ya es historia en Guatemala. La segunda cosa, yo siento que hay un problema ahorita que el Congreso lo debería de asumir y que también el Ejecutivo, de informarle realmente a la población cómo quedó, porque hay mucha confusión. Los diputados renunciaron al derecho a juzgarse a sí mismos. Ese era el problema de la impunidad, porque generaba una solidaridad malentendida en el Congreso. La gente no quería condenar a un compañero, para llamarlo de alguna manera, que estaba sentado a su lado en el mismo hemiciclo. Entonces, lo que sucedía era que los diputados, en el fondo, generaban una impunidad muy grande de lo que se cometía. Hoy eso ya no va a ser así. Los diputados serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia y será la Corte Suprema la que investigue si hay o no hay delito para poder proceder al antejuicio. La figura del antejuicio sin duda se mantiene desde el punto de vista de que los diputados deben de tener una protección frente al poder, porque si no es muy fácil destruir a través de mecanismos legales a cualquier dirigente político, digamos, que está en esa situación. Si alguien pensara que van a ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes van a decidir si da o no lugar el derecho a antejuicio, ¿quién va a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Soto? Eso es lo que se cambió en la Constitución, es la manera que se conforma
la comisión de postulación. Ustedes se recuerdan que antes habían 5 magistrados que se elegían de la lista de la comisión de postulación y 4 elegía el Congreso por su propia voluntad de ninguna lista, sin ningún control, que es donde venía la politización de la Corte Suprema. Sin embargo, en este momento se cambia para que todos los magistrados sean electos de la lista de postulación que se va a presentar, donde están representados los decanos, los rectores del Colegio de Abogados, etcétera, los jueces, los magistrados, de manera que venga una lista no politizada y que los diputados puedan elegir de esa lista a los 13 magistrados que van a ser ahora. Hay un incremento de 9 a 13 para que pueda haber una cámara adicional. Entonces, de esta manera es como se piensa que va a despolitizarse precisamente ese nombramiento de los jueces, de los magistrados de la Corte Suprema, que es uno de los defectos que nosotros miramos. La politización de la Corte es evidente el día de hoy y es uno de los temas que nos ha preocupado a todos y es lo que se trata de poner fin a través de este nuevo sistema constitucional. ¿De cuántos diputados va a ser la próxima legislatura, la que estaríamos eligiendo cuándo? Se estima, porque hay plazos que se tienen que respetar, se estima que la elección puede ser el 1 de julio de 1994. Pero para que lleguemos a eso, el Congreso tiene que aprobar la reforma de la ley de partidos políticos, electoral de partidos políticos, a efecto de que se reduzca el número de diputados. ¿A cuánto de se los reduciría? 116 que hay hoy, se está platicando de bajar a 91 diputados, de los cuales el 25% serían distritales, más o menos 22. De manera que estaríamos reduciendo de 116 a 90 o 91 diputados. ¿Habría lista nacional todavía? Habría lista nacional, el 25% del total del Congreso sería listado. Cuando haya presidencial, cuando haya una elección presidencial. Es que lo que va a pasar es que va a haber una elección el 1 de julio para un periodo que sea suficiente para completar el periodo hasta 1995. O sea que va a ser un periodo corto, extraordinario, digamos, de un Congreso que va a estar electo por ese periodo para empatar con el sistema de elecciones generales de ahí en adelante. Esa es una salida especial para que se pudiera empatar. Es la manera de que se puede llegar a la elección, al cambio de personas a través de un sistema electoral sin que haya golpe de Estado, como decía el doctor Solórzano, porque de cualquier otra manera que hubiéramos llegado a este esquema hubiera sido a través de un golpe de Estado, claro, o de un cambio de esa naturaleza. O sea, usted quería aclarar que cuando haya... Yo solo quería agregarle un poquito a lo que dice Arturo. Es que la lista nacional antes era una lista nacional que no se votaba sobre los diputados, sino se votaba sobre el candidato presidencial. Y era el candidato presidencial que jalaba la lista. Eso ya no se Hoy ya no va a ser así, se va a votar directamente por los diputados, lo cual plantea una posibilidad mucho mejor. Tenemos ya dos aclaraciones importantes. Una, sí se reduce el número de diputados a 91. Dos, ya no va a haber diputados que llegan al Congreso por los votos que saca el candidato presidencial. Ya tenemos la fecha también de la elección, que sería el 1 de julio del 94, para estar tomando posesión el nuevo Congreso. ¿Cuándo? Más o menos 30 días después. 30 para días dar después. lugar a los recursos que pudieran oponerse en ocasión del evento electoral. Y ya aclaramos también que el derecho de antejuicio va a ser decidido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no va a haber un autojuzgamiento de los diputados a sí mismos. Licenciado Ortiz, el Poder Ejecutivo, el organismo ejecutivo, jugó un papel muy especial en todo este proceso, porque ustedes habían propuesto una consulta popular, la cual en un momento determinado fue cancelada por la Corte de Constitucionalidad, provisionalmente, ¿cierto? Pero sí eso, y el que la Iglesia haya entrado a llamar a una discusión para llegar a algún acuerdo, sí creó un momento demasiado fuerte para que se diera el acuerdo histórico que se dio. Cuéntenos qué papel jugó el Ejecutivo y cómo se sienten ahora que se canceló la consulta popular. Bueno, obviamente nos sentimos tranquilos en el sentido de que el Ejecutivo no puede negar la parte de responsabilidad que le corresponde en la gobernabilidad del país. Eventualmente algunas personas estiman, yo entre ellas, que la decisión de la Corte precipitó ciertas decisiones porque ya estaban los representantes del Ejecutivo y del Legislativo en plena discusión cuando se produce. Pero les recuerdo que el inicio de esas conversaciones había sido de alguna manera inducido por la invitación que hizo la Conferencia Episcopal, a la vista de que estábamos entrando en un periodo de confrontación casi directa. Había una gran agitación
la presencia de los presidentes centroamericanos fue un marco que a los responsables de ciertas funciones en el Ejecutivo nos mostraron los riesgos a los que estábamos aproximándonos, y en algún momento se habló, no por ningún organismo oficial, sino era un rumor casi generalizado en la sociedad guatemalteca, de las posibilidades de un rompimiento institucional. Eso, afortunadamente, diría yo, facilitó la decisión de la conferencia episcopal, y desde luego facilitó que los responsables del Ejecutivo y del Legislativo acudieran a una mesa común en donde no hubo mediación, eso es importante, sino hubo conducción, hubo dirección de la conferencia, y hubo en ese ambiente superación de prejuicios o de desconfianzas. Hubo prestar la mesa para negociar. ¿Ustedes como Ejecutivo creen que los objetivos que buscaba la consulta popular se están logrando a través de este nuevo acuerdo político en el cual hay reformas a la Constitución, las cuales incluyen cambio de diputados y otros cambios que el pueblo exigía? Yo diría que sí. Además nos da, además del cumplimiento de esos objetivos que perseguía la consulta popular, la oportunidad de un ejercicio democrático que no se ha practicado en la historia nacional antes en este contexto. Y que si bien es cierto que algunos guatemaltecos, como lo dijo la propia conferencia episcopal, hubieran deseado una reforma más drástica, una salida de los diputados y los magistrados en otro contexto, también es cierto que una vez más los guatemaltecos dimos todos prueba de deseo de paz, de entendimiento y de disposición al ejercicio pacífico y democrático del voto, como esperamos que sea en la próxima consulta. Licenciado Soto, en el caso del FRG, ¿qué actitud diría usted que asumirán el grupo de diputados de su partido de aquí hasta el 1 de julio, cuando habrían nuevas elecciones? ¿Qué papel va a jugar el Congreso? Bueno, hablamos de Congreso y el FRG, pero yo creo que lo que yo considero que ese papel nuestro como FRG debe ser el papel de los otros grupos o bloques legislativos. Yo creo que hay un claro entendimiento de lo que debe ser la agenda mínima para 1994 que se discute en el Congreso de la República. Es muy importante que entendamos que la conducción del Congreso tiene que ser muy determinada y muy en una dirección que se ha platicado. Lo que aquí estamos buscando es un periodo de transición para ir encauzando al país, para ir continuando con las reformas que se están haciendo ahora, no de tipo de reforma constitucional, pero reforma de otras cosas. Por ejemplo, dentro de la agenda mínima se refiere a la necesidad de una nueva ley del Ministerio Público. Esto es uno de los temas muy importantes para nosotros que se deben de discutir en 1994. O sea, ahora ya se expresa algún miedo de la población de que en el 94, entre enero y julio, que podrían haber nuevas elecciones, que el Congreso pudiera ser manipulado otra vez por algún grupo político y que empezáramos a ver una serie de movimientos de venganzas, revanchas o más violencia política. ¿No hay ese riesgo si se queda la agenda abierta en el legislativo? Bueno, yo diría que el riesgo siempre existe, que hay personas que no entienden el mensaje de la población, pero yo creo que aparte de los testigos de honor que tuvimos entre el Ejecutivo y el Legislativo, que el licenciado Ortiz Moscoso mencionaba, que son personas que presenciaron los términos del acuerdo, exista también el pueblo de Guatemala que va a juzgar a todos aquellos que quieran salirse de este marco que estamos viendo. Es muy importante que entendamos hoy, los diputados, que tenemos una responsabilidad con el país y con el pueblo, y tenemos que mantenernos en esa dirección. El momentito que salgan diputados que quieran empezar con revanchismos, entonces será el pueblo que los juzgue y los señale claramente. En enero del 94... Yo solo quiero mencionar que ojalá que cuando eso suceda, y sí sucede, que se señalen a esas personas por nombre, porque lo que ha sucedido desde mayo de este año, que empezó todo este proceso, es que se mencionaba al Congreso como responsable de muchas cosas y jamás se mencionaron quiénes son los verdaderos responsables. Entonces yo solo espero que si eso llega a suceder, se señalen a esas personas con nombres y apellidos, porque ellos van a ser los responsables de que pudiéramos regresar a un esquema de confrontación, que es lo que nos ha costado tanto llegar a solucionar a través de este arreglo del 17 de noviembre. Tiene usted toda la razón, y créanme que al menos en esta humilde tribuna sí hemos hecho el esfuerzo de reconocer pues el que en el Congreso
hay y han habido hombres de absoluta integridad y convicciones democráticas, como lo es usted o el mismo doctor Solórzano, o otros diputados que han hecho un esfuerzo increíble dadas las circunstancias y el tipo de fieras y dinosaurios que existen en nuestro Congreso Nacional. Tal vez sería interesante nada más aclarar, en enero del 94 habría una nueva junta directiva que funcionaría hasta julio o hasta el día que tome posesión la nueva legislatura, ¿es correcto eso? Así es. Muy probablemente esa junta directiva sea electa antes de enero. De acuerdo con la ley de régimen se puede elegir antes. La idea es que quienes estén en la junta directiva tengan el tiempo de prepararse. Ahora, esta junta directiva tiene un papel muy importante porque es la junta directiva que va a tener que implementar la nueva ley de régimen del Congreso de la República. La nueva ley de régimen que se va a aprobar, esperamos, antes de que el cierre de esta legislatura, contiene una serie de mecanismos que evitan el presidencialismo exagerado en el Congreso de la República y dan un papel cristalino a la Junta Directiva y al Congreso de la República, a través de una serie de mecanismos que podemos discutir. Pero la responsabilidad principal de esa Junta Directiva va a ser implementar precisamente esas modificaciones que son el cambio estructural del Congreso de la República. Doctor Solórzano, ¿usted no vería que sería importantísimo el promover el cambio de la actual Junta Directiva lo antes posible, dado el nivel de desgaste y desprestigio al que ha llegado esta? Bueno, yo creo que es fundamental ese cambio. Ya no estoy en el Congreso ahora, pero creo que un poco la idea que teníamos con Arturo y con otros colegas diputados era que era fundamental un Congreso en donde apareciera realmente la gente que se ha preocupado verdaderamente de cambiar el Congreso. Con esto no quiero ser peyorativo contra nadie en el Congreso, sino simplemente creo que hay un desgaste de la dirigencia vieja, digamos, que ha venido controlando el Congreso a lo largo de estos años, y de las fuerzas políticas, sin duda, que también lo han controlado. Entonces yo sí creo y sugeriría, digamos, que esa elección fuera antes y que se meditara mucho por los diferentes bloques, porque sin duda hay quienes pretenden volver, y esto abre un capítulo a la cosa, pero realmente... Ahora fíjese que con eso de volver, es interesante porque yo al menos soy de los que cree que si este pueblo quiere volver a elegir en julio del 94 o en el 96 a los mismos, pues mire, si al final eso es lo que este pueblo quiere, aguantémonos, porque en todo caso somos culpables y es parte de ese proceso de maduración política que necesitamos para sobre todo aprender a elegir a nuestros dignatarios. Eso me recuerda que es viejo adagio y que todos los pueblos tienen las autoridades que quieren, pues, y ¿verdad? que se merecen, ¿verdad? Y que se merecen, entonces creo que eso puede ser, ¿verdad? Perdón, yo con ánimo de hacer un aporte informativo que creo que es importante en este momento, quisiera que supiera el auditorio y usted, como director de este programa, que parte importantísima del acuerdo a que arribaron los representantes de ambos organismos fue el diseñar una agenda legislativa mínima, que es un compromiso que todos quisiéramos honrar, queremos más bien dicho honrar. Entre otras cosas hay algunas decisiones de tipo legislativo que no se pueden obviar, la aprobación de la ley de presupuesto, la nueva ley orgánica del Ministerio Público, de la Procuraduría de la Nación. Hemos introducido, en parte que al ministerio nuestro importa mucho, una nueva ley de probidad y de responsabilidades de los funcionarios públicos, una nueva ley orgánica de la Policía Nacional, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y aquí me detengo solo un segundo para señalar algo que la población debe saber. En esa ley el compromiso anunciado ya de los delegados es, contrariamente a lo que un exvicepresidente de la República ha dicho en una declaración pública, no buscar ni la disminución ni menos la ignorancia o la desaparición de los partidos políticos, sino abrirla a la participación de los grandes sectores marginados de la población que no se han querido vincular a partidos. Entonces se va a abrir la oportunidad a que los comités cívicos puedan participar, por lo menos a nivel de elección de diputados, y que se expresen por esa vía. Y eso es fundamental porque pues daría la oportunidad de eliminar ese monopolio político que se ha venido dando en el sector político. Tal vez sería interesante, para ir terminando con esta parte política así fuerte, el candidato presidencial del PAN, un partido pues que ha jugado un papel muy especial y muy protagónico en todo este proceso, su candidato Álvaro Arzú, ha estado muy fuerte haciendo críticas a ese vil pacto, según entiendo, dijo, entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Qué puede usted contarnos de eso, doctor Solórzano? Mire, yo creo que hay dos clases de políticos en este país. Los políticos que viven
en su casa y metidos dentro de una bola de cristal, contando las encuestas y contando los supuestos votos que van a tener y que esperan a llegar a la presidencia para resolver los problemas, y los políticos que creemos que hay que estar donde están los problemas para resolverlos. Yo creo que Álvaro Arzú es un político que no tiene mucho derecho a hablar de esto. Primero porque jamás, desde el 25 de mayo, la única vez que yo lo vi en el Palacio fue cuando iba saliendo del Palacio Nacional en los momentos más difíciles, cuando estábamos haciendo cabalmente el cambio y la búsqueda de una respuesta constitucional. Y después no lo volví a ver más que en un programa de televisión el día del golpe, que fue en el Camino Real y que por cierto estaba ahí también el actual presidente de la República. Y de ahí no lo vimos en las mesas de negociación, donde tuvimos que negociar realmente y buscar una solución al problema constitucional. Álvaro Arzú no estaba. Estaban sus diputados, los cuales me merecen mucho respeto en lo personal. Y luego, ¿qué hizo Álvaro Arzú? Sacó a sus diputados del Congreso buscando simplemente mantener una imagen de candidato presidencial. Yo creo que el gran error del PAN es no aprovechar la capacidad que hay dentro de la gente que tienen en el Congreso y guiarse simplemente por alguien que está obnubilado por la presidencia. Yo creo que para ser presidente hay que trabajar y hay que estar en la brega y en la solución de los problemas. Estos políticos que están en su casa metidos en escafandra quizás se deberían dedicar a nadar, ¿verdad? Eso es mejor, ¿no? Bueno, tal vez en todo caso lamentamos que no esté alguien del PAN acá para que reciba las espuelas por delante que usted tiene. Pero sería bueno hacer un debate con Álvaro Arzú. A mí me gustaría mucho que viniera Álvaro Arzú aquí con usted y que tengamos un debate sobre eso. Pues lo vamos a tratar de invitar, aunque nos ha costado un poco. ¿Puedo agregar a eso? Yo creo que ante las crisis y ante los problemas hay que afrontarlos. El no afrontarlos para no dañar la imagen, para mí, es muy grave y es una gran responsabilidad. No fue fácil afrontarlo, ya alguna vez en este programa lo dijimos, fuimos muy criticados por afrontarlo y buscar las soluciones. Hoy nos sentimos satisfechos de haber encontrado una salida para el país, pero ese afrontar tuvo consecuencias, fue muy difícil para todos nosotros. Lo fácil es quedarse en casa. O sea que, insisto, que afrontar era lo que habíamos que hacer y lo hicimos casi de todos los partidos políticos de una manera u otra. Licenciado Molina, bienvenido a Libre Encuentro. Ya habíamos anunciado que venía en camino, así que nos alegramos que esté por acá. Tal vez usted, como un analista muy agudo de todos los temas, especialmente económicos y ahora también políticos, lo cual nos alegra, siempre ha estado muy al día y muy puntual en sus observaciones. Cuéntenos usted un poco qué piensa de este histórico acuerdo político entre los organismos de Estado y sobre las reformas a la Constitución. Pues muchas gracias. Pues efectivamente yo analicé las reformas que contiene que se hacen a la Constitución y había seguido el debate público e incluso alguna plática con algunos señores diputados había tenido para que me ilustraran. Y fue tamaña mi sorpresa el día jueves en la noche cuando tuve oportunidad de conocer el acuerdo definitivo y lo que aprobó el Congreso, que variaba en algunos puntos fuertemente en relación a lo que se había hecho público. Es lógico que el acuerdo de cúpulas que habrá habido en las gentes que tuvieron que negociar esto, pues les llevó a modificar algunos aspectos. Sin embargo, se había anunciado, y yo pues lo que analizo es la parte económica, no la política, se había anunciado que las modificaciones serán estrictamente de carácter político. Pero en la primera enmienda que trae el cuerpo de reformas a la Constitución, hay una que se veía bien, que consistía en que se prohibiera que el Banco de Guatemala le diera crédito al gobierno. Razón de esto porque la crisis económica que el país tiene arrancó hace 13 años por el abuso del crédito que le dio el Banco de Guatemala al gobierno. Ese asunto no se ha podido zanjar y pienso que los que tuvieron que hacer esta redacción pues tenían eso en mente. Lo único es que hubo dos aspectos que variaron, que son los que a mí me preocuparon y cuando me invitaron a venir al programa dije, pues sí creo que puedo aportar algo desde el punto de vista económico al debate, porque ya las reformas están aprobadas. La primera es que se había puesto en el primer borrador que el crédito solo se podría dar por parte del Banco de Guatemala al gobierno en caso de guerra, que es más o menos lo que habla la actual Constitución y así sigue cuando hay casos de excepción, que dice, bueno, cuando el Congreso de la República decreta una guerra, pues entran unas medidas de excepción.
Entonces esa era la única excepción. Y la redacción que se quedó finalmente aprobada por el Congreso de la República dice que se podrá dar crédito del Banco de Guatemala al gobierno cuando haya catástrofes y desastres públicos, y para eso requiere la aprobación de 2/3 partes de los señores diputados. Entonces se dejó un candado medio puesto, pero no bien puesto para este aspecto. Entonces sí me llamó la atención que no se haya querido ser tan definitivo en este punto. Eso por un lado. Y por el otro, la enmienda que se había anunciado que sería hecha pública y aprobada decía que solamente iba a ser una adición de este punto a la Constitución. Sin embargo, se varió un asunto importante del artículo 133 actual de la Constitución, en el que dice que la Junta Monetaria pues tiene la facultad y la obligación de asegurar, dice, la estabilidad y el fortalecimiento de la banca privada nacional, y se cambió esto de la banca privada nacional por asegurar el fortalecimiento del ahorro nacional. Esto tiene su historia, porque en la Constitución actual, que aún está vigente, este punto se había puesto porque en la década de los 80, cuando Nicaragua con los sandinistas y El Salvador con la política que llevó, nacionalizaron la banca, y de alguna manera pues se quería dar una seguridad en Guatemala de que no habría nacionalizaciones abusivas. En cambio, la Constitución, en estas reformas que se acaban de aprobar, quita eso, quita este aspecto, y pone pues un aspecto lírico bonito, ¿verdad? ¿Quién no le va a interesar pues el fortalecimiento del ahorro nacional? Entonces, estos son los dos puntos que a mí me llamó la atención, y para estar con el tema de moda, el último artículo que dejó en vigor las reformas a la Constitución, que ya estaba, indica que la Superintendencia de Bancos es la encargada de velar por todas las financieras del país, y ahora que ha habido tanta estafa en estos temas, pues pienso que se perdió una oportunidad para mejorar esa redacción y darle la fuerza a la Superintendencia de Bancos para que supervise y que no ocurran estos casos tan lamentables, y que también por la codicia humana de querer ganar más de lo que se podía ganar, pues hizo que mucha gente llevara sus ahorros a estas financieras piratas, y ese punto pues no fue tocado. Entonces, los primeros dos puntos que mencionaba sí me parece a mí que son bien importantes desde el punto de vista económico nacional. Tal vez, licenciado Molina, sí es interesante los puntos que usted trae, porque si bien íbamos mucho por el lado político, es totalmente cierto que al final pues las crisis políticas provocan crisis económicas, y las crisis económicas provocan crisis políticas, y ya sabemos que en buena medida el nivel de pobreza de los guatemaltecos se debe a que el aspecto económico ha sido manejado con mucha irresponsabilidad, especialmente en el gobierno, en los gobiernos que han estado desde hace 13 años, para no seguir mencionando a los famosos acá. Pero en fin, tal vez es importante, y me parece que es tan delicado el que hayan errores como esos en las reformas actuales o en la misma Constitución que ya teníamos antes de las reformas, que ya que estamos en un proceso de depuración, tendremos que seguir hasta terminar realmente y lograr perfeccionar un sistema político y económico que nos dé una mejor oportunidad para desarrollarnos. En otro campo de acciones, a menos de que alguien quisiera comentar algo sobre los campos económicos, el campo económico. Solo una cosita muy pequeña. Creo que hubiera sido bueno invitar a Richard, que él viniera, porque él fue el que más discutió esta cosa y creo que de alguna manera influyó mucho en los cambios. Pero Arturo trabajó este tema y quizás se puede aclarar. Yo creo, usando la terminología de Pepe, se trataba de poner un candado. Indudablemente esa era la razón de poner esa disposición, porque sabemos que las travesuras que se hicieron a través de esa disposición es lo que nos causó un trastorno económico en el país. Sin embargo, sí estoy de acuerdo que Richard Aikenhead, ministro de Finanzas, peleó mucho ese tema. Y finalmente, en aras de llegar a una solución para el país, se llegó a esa redacción. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que es un candado que se quedó medio abierto. E incluso, tal vez más adelante podemos hablar de del presupuesto general de la nación, porque ahí habían otros candados que a lo mejor no quedaron tan cerrados. Imagino que el ingeniero Molina algún comentario irá al respecto. Sin embargo, aunque no estén aquí como normas constitucionales como hubiéramos querido, creo que podemos platicar con el gobierno a efecto de que se pasen como normas del presupuesto. E incluso ya estaba en el presupuesto del año 93
y lo único que queríamos era trasladarlas de alguna manera como normas constitucionales, pero el remedio aquí es mantenerlas siempre en el presupuesto general de la Nación. Tal vez, licenciado, yo creo que es muy importante ofrecer y comprometernos a hacer un libre encuentro específicamente sobre el tema económico, porque es muy importante y alguien como ministro de Finanzas pues debiera estar presente en ese tema. Sin embargo, dado que acabamos de salir de un acuerdo político histórico, como se le ha llamado, es muy importante que tratemos de sacarle el jugo a estos pocos minutos que tenemos para tratar de aclarar muchas de las dudas sobre el tema político que se han planteado en los últimos días a través de la prensa, para que logremos dar un aporte verdadero aclarando, ya que tenemos aquí pues protagonistas de este acuerdo político. Ahora, Tal vez, licenciado tal vez Ortiz. en este tema de la banca, no sé si los señores se podrán indicarnos algo por qué se pensó en esa modificación. ¿En cuál? Perdón. En el artículo 133. Bueno, yo lo que el 133, y lamentablemente el día que se discutió ese 133 yo no estuve presente, así es que prefiero no comentar sobre las razones que tuvo la comisión negociadora del gobierno para incluirla. Así es que tal vez tú quieras... Hay otros temas que hablan de la descentralización, por ejemplo, que es mucho el tema de esto, el tema de los gobernadores. Pero si me permite un Sí. segundo para volver sobre esto, aunque no soy economista y reconozco que el autorizado para explicar esto es el ministro de Finanzas, yo recuerdo que este artículo es en el único, o quizás uno de los pocos artículos en que el planteamiento fue de ambas partes. La propuesta original del Congreso de la República y coincidentemente también del grupo de abogados asesores que lo tomó como punto de partida. Lo que hay es que a lo largo de la discusión se produce una serie de matices. Por ejemplo, en el primer párrafo que señala Pepe, se sustituye la banca privada por ahorro nacional para dar un concepto un poco más amplio. Y en el párrafo segundo se omite lo de la guerra, un poco para alejar, ya estamos un poco cansados de las cuestiones bélicas, y porque entendimos el conjunto que bajo el concepto de catástrofe o desastre podía quedar incorporado cualquier aspecto guerrero, pero también una catástrofe como el terremoto del 76, pero en fin, eso es lo que da como explicación. Uno de esos días tembló y tembló fuerte. Sí, pero aparte que una catástrofe es suficiente, si te hace una catástrofe natural y además una catástrofe económica, entonces la doble catástrofe nos afecta más a la larga, ¿verdad? Sí, es terrible. Regresando A lo de los gobernadores, efectivamente hay un capítulo compuesto de varios artículos que propone el legislativo en su original pliego de reformas, que se refiere concretamente a los gobernadores y propone crear mediante elección los cargos de gobernador y vicegobernador para la administración de los departamentos. Yo recuerdo con la agudeza que lo caracteriza al señor vicepresidente, don Arturo Gerbruger, en una conversación y en 3 palabras dice: señores, vamos a fraccionar ahora no solo administrativa, sino también políticamente el país. Y en efecto, yo creo que en este momento, quizás en un futuro cercano, eso sea posible, pero ahora crear pequeños gobiernitos, pequeños feudos, o agitar al país al nivel también departamental, si ya tenemos la elección de presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes, introducir otro motivo de agitación por la vía de elección, nos parece, a mí por lo menos, que era inconducente hacerlo, y que aunque los propósitos de descentralización que buscaba el legislativo son también comunes al ejecutivo, no es esta la vía más adecuada. Lo que pasa es que una propuesta como esa viniendo de los partidos políticos no deja de dar un poco de miedo también, ¿verdad? Entre otras cosas, además. Sí. Pero yo creo que esa es una visión muy conservadora, perdónenme, tanto suya como de él. Es decir, no es un problema de los partidos, es un problema de la participación de la población en la elección. Imagínense ustedes que los gobernadores son la última punta de los jefes políticos ubiquistas. Esos son. Es mantener el viejo sistema dictatorial de este país, donde hay unos señores que son ojos y oídos del señor presidente. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se hacen las campañas electorales desde el gobierno? Y se los pregunto ahora que ya pasó el lío de la consulta. ¿Quiénes son los puntales del presidente para hacer las campañas políticas a favor del gobierno? Y los gobernadores. ¿O no? Es decir, yo creo que en eso todos vamos a coincidir. Entonces lo que pasa es que no se quiere entender que lo que requerimos es mayor participación.
Lo que requerimos es que la gente se sienta cada vez más legitimada en sus autoridades. Y elegir a los gobernadores y darles presupuesto era realmente crear un mecanismo mucho mayor y de coordinación en las políticas de desarrollo que todos los alcaldes tienen en sus diferentes municipios e integrar la posibilidad de que se pudiera incluso resolver problemas que hasta la fecha son irresolubles. Yo no creo que nadie esté en desacuerdo y que no vea las bondades de seguir democratizando nuestro país, creo que es importante, pero estamos saliendo de una crisis política muy aguda en la cual los partidos políticos pues no han jugado precisamente un papel muy constructivo. No, pero ¿cuál es la crisis? La crisis es de no participación. Sí, usted está hablando ahora de que hayan comités. Eso no es cierto lo que acaba de decir el licenciado, con mucho respeto. Los comités, perdónenme, pero no, difícilmente van a llevar diputados, porque la tesis del gobierno es restringir la participación en el Congreso. Entonces, quienes van a parar llevando diputados son los partidos más estructurados. O sea, el monopolio político se va a ir manteniendo. Si nosotros no abrimos las posibilidades de más participación, no es un problema de los políticos desde ese punto de vista, sino es un problema de que haya más participación. Y por otro lado, no nos olvidemos que este es un país pluriétnico, yo creo que ahí está el temor. El fondo del temor está en eso, porque si no le damos participación a los grupos étnicos, a que elijan a sus propias autoridades, va a seguir siendo el dedo del señor presidente en todos lados el que coloca a las autoridades. Los gobernadores, perdónenme, pero así son nefastos. Presionan a los alcaldes, presionan a la población, hacen la política que les imponen desde arriba. Yo creo que eso es parte de un proceso de democratización. Lo son ahora, perdone porque ese punto es muy importante, lo son en el pasado reciente, no lo son ahora. Lo han sido en tanto que agentes del partido oficial en el gobierno, porque ni siquiera son agentes del gobierno. ¿Quiere que le ponga 3 ejemplos de gobernadores panistas en el gobierno actual? Son agentes, bueno, eso sería una apertura a otros sectores, pero son agentes no del gobierno, sino de los partidos oficiales. Y eso desnaturalizó completamente la figura del gobernador, que creo yo en este momento se está rescatando. Y lo digo con plena convicción, sobre todo si se da la ocasión de ser agentes de cambio, no políticos necesariamente, y únicamente, sino agentes de cambio por la vía de los consejos departamentales de desarrollo, como estamos intentando hacer, y como creo yo que la consulta o las reformas que fueron aprobadas van a permitir a ratificar esa figura de descentralización. Pero tenemos que tener una visión futurística y no una visión de 2 años. Ese era precisamente el tema que nosotros queríamos enfocar en un inicio. Por eso aparentemente ya se discutió, ya se aprobó, ¿no? De que los gobernadores van a... Estamos hablando un poquito de historia. Sí, ahora mezclamos dos temas. Uno fue el de los gobernadores, que yo creo que es importante seguir democratizando nuestro país, pero bueno, no sé si piano, porque podemos cometer el error de cederle demasiado poder a los que le han hecho mucho daño en nuestro país. Entonces volver a darle mal nombre a nuestro proceso democrático, y eso sí es un peligro. Pero sí se mencionó lo de los comités cívicos, que no está claro realmente si comités cívicos van a poder o no presentar candidatos para diputado. Licenciado, tal como lo hacen ahora para alcaldes, lo van a hacer para diputados. Esa es precisamente la reforma a la ley de partidos políticos, para que puedan participar promoviendo candidatos en los departamentos o en los distritos para Congreso de la República. Pero sí, el doctor Solar son los que van a tener poco chance. No, sí, claro, numéricamente sí, definitivamente estoy de acuerdo con el doctor. Porque a menos que saquen muchos votos. Yo no estoy muy seguro de eso. Es muy difícil. Claro. Fíjese que yo le diría, en la ciudad capital, ¿cuántos irán a ser los diputados ahora, Arturo? ¿5 o 6? Sí, van a ser como 6 diputados. 6 diputados. Yo no de estoy 6 muy seguro diputados. de eso, Mario. La capacidad y la conciencia organizativa de la población, y sobre todo su rechazo al sistema, es tan importante ahora que no van a requerir financiamiento como sí lo requiere un partido político. Tampoco van a necesitar líderes nacionales como lo requiere un partido político. Bueno, hagamos una apuesta, porque yo le voy a dar el derecho de la duda al ministro en todo, para que vea que andamos ahora en una posición muy cordial. Hagamos una apuesta, pues así, que aquí la podemos resolver. Vamos a ver después de las elecciones qué va a pasar, porque tengo mis dudas. No, yo honestamente tengo mis dudas. Pero en todo caso, usted se reconoce que sería un error gravísimo el no permitirle a comités cívicos. No, estamos de acuerdo. Eso está en la propuesta nuestra. Así es. Porque ustedes saben que las reformas constitucionales es la propuesta del grupo de los 70, pues no es... lo podemos decirlo con toda sinceridad, sobre esa trabajó Democracia Cristiana, sobre esa trabajó también el gobierno, pues el grupo de asesores, ¿no? La consideraron, fue parte del, Sí. del material que se utilizó, Licenciado para que no vayas a quedar aquí la información que dejó el doctor Villarán Kramer en la prensa libre de ayer.
Nada más. Una de las reformas que quizá tenga que ver con esto, que nunca había estado a rango constitucional, ni siquiera a legislación, es el artículo 80 que habla de la vigencia de la ley. Y le agregaron unas palabritas que dice que ahora podrán haber leyes de ámbito territorial de aplicación. Entonces mi pregunta sería, si eso, por ejemplo, ustedes están hablando de la parte electoral, si para algún territorio, cualquier use la palabra que usa, se podrá establecer una ley electoral específica, o si, por ejemplo, para cuestión de impuestos, podrá haber para ese territorio, o para alguna otra razón. Esto nunca había estado en la legislación guatemalteca, excepto cuando habla de los estados de excepción. Entonces es una innovación importante que tal vez nos podrían aclarar si tiene que ver con cuestión electoral o con cuestión económica. No tiene nada que ver con eso. Esta es una disposición que existe en otras constituciones, específicamente en Costa Rica, me parece que también la tiene para ir no ir tan lejos. Eso se refiere, por ejemplo, al caso del Código Procesal Penal, que es una ley verdaderamente innovadora donde se está principalmente introduciendo el juicio oral. Entonces, para que irla introduciendo con sentido, por lo novedoso que es, en Costa Rica la fueron implementando por departamentos conforme se va avanzando con experiencia. El Código Procesal Penal, en el esquema de hoy, no se podía hacer eso. Y hay otras leyes que por el estilo, por ejemplo, una ley de educación pudiera ser también. Entonces son leyes muy especiales que requieren de ir poniéndolas por lo complejo en funcionamiento por partes. Y a eso se refiere, no se refiere a impuestos, no se refiere a las leyes constitucionales como es la ley electoral y partidos políticos. Eso para aclararle, pues. Nos van quedando pocos minutos, pero creo que sería muy importante el tocar otro tema que es fundamental y es de eso que le llaman los políticos pacto de gobernabilidad. Sí tenemos que reconocer que tenemos un presidente de la República que fue designado por el Congreso de la República y el que a pesar de eso tiene un nivel de confianza y de popularidad pues tal vez más alto en récord que los últimos 2 presidentes que hemos tenido, y eso lo han demostrado algunas encuestas serias que se han venido publicando. Sin embargo, el conflicto, la división de poderes de Estado, esa especie de democracia tripartita que hemos tenido, donde cada poder o cada organismo del Estado pues ha ido por su lado por las grandes diferencias que han habido, pues sí han creado una cicatriz muy grande en nuestra democracia y hace necesario eso que ustedes los políticos llaman pacto de gobernabilidad. ¿Qué significa eso, doctor Solórzano? Bueno, miren, la idea del pacto de gobernabilidad descansa fundamentalmente en una situación, tal como usted la describió, de una gran división, de una diversidad de enfoques. Para decirlo de alguna manera, el sector empresarial tiene un enfoque, los trabajadores tienen otro, los grupos políticos tienen otro, el gobierno a veces tiene otro, y entonces es muy difícil poder realmente manejar el país. Ese es un punto. El segundo punto es algo que yo creo que también don José nos va a dar la razón, y es que el país está enfrentando un reto económico muy grande frente al mundo, y que no hay una definición realmente de gobierno. Y tenemos además problemas que venimos arrastrando, el problema de la guerra, por ejemplo, que no lo vamos a poder resolver en la medida en que no hayan acuerdos nacionales de fondo. Entonces la idea del pacto de gobernabilidad, estoy hablando desde mi perspectiva, sin duda puede ser que el gobierno tenga otra idea, en mi opinión debería de tener una agenda muy simple de 3 puntos, que son, primero, cómo vamos a democratizar en serio el sistema político del país, porque lo que acabamos de hacer es simplemente algunas medidas tal como ya lo vimos, y eso lo tenemos que definir todos tenemos que llegar a algún punto de acuerdo sobre eso. La segunda cosa es el tema de la guerra. No puede el país seguir en guerra. Yo creo que de eso deberíamos de estar todos absolutamente conscientes, y este gobierno debería terminar la guerra. Yo creo que ese es el punto en la agenda que le viene encima al presidente y que el mundo nos está observando qué va a pasar con eso. ¿Y saben cuál es el peligro? De que si nosotros no somos capaces de ofrecer una alternativa, nos la va a hacer Naciones Unidas. Y eso, pues creo que los guatemaltecos no nos gustaría del todo que fuera Naciones Unidas quien nos hiciera eso. Y la tercera cosa es en el plano económico y social. Yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo cuál es realmente el modelo y cómo vamos a invertir. Yo solo voy a mencionar 2 cosas. En materia de productividad y realmente de calidad de nuestro producto para poder competir, lo cual significa cómo vamos a invertir en formación y capacitación de los trabajadores, por ejemplo. Estoy dando 2 puntos. Y la tercera cosa es en el ámbito social.
Hoy tenemos fondos para todo. Tenemos fondos para todo, tenemos fondo para vivienda, fondo para esto, fondo para lo otro, pero no hay ni dinero ni hay un diseño que nos permita enfrentar realmente el problema a fondo. Por ejemplo, en materia de económica propiamente, si no hacemos una reforma educativa de fondo, no vamos a poder salir. Ahora, doctor, dentro de ese pacto de gobernabilidad que se habla, tal vez acá el licenciado Ortiz nos puede contar un poco de esto. Para mí una de las funciones fundamentales de ese pacto debieran ser regresarle a la población la confianza, la tranquilidad y la seguridad de que tiene un gobierno que está trabajando en una forma coordinada por un objetivo común, que es sacar la nación adelante, hacer que la ley se respete, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a lograr eso ustedes, pues de aquí a julio, incluso con los actuales organismos del Estado todavía un poco golpeados, debilitados y divididos, porque es la realidad? Yo haría la limitación que le corresponde a un funcionario, aunque sea ministro. Diría que lo primero, y el presidente lo ha dicho, es hacer un reconocimiento de que el actual Congreso, me refiero al gobierno de la República, el actual Congreso y las demás autoridades reconociéramos todos que estamos en un momento de transición, en un momento de preparar al país únicamente para que entre al futuro de las nuevas autoridades. Ese sería un ingrediente adicional al que Mario ha señalado, porque eso nos va a colocar en una base objetiva y práctica y clara de que no podemos hablar de lo que será un diseño para el siglo XXI. Eso no nos corresponde. Luego, luego estoy de acuerdo con Mario en que es una obligación de este momento y las actuales autoridades resolver el tema de la paz, pero no resolverlo como un tema gubernativo. Hay que abrirlo a un nivel que se transforme en un objetivo nacional. Ahora ahí, licenciado, nada más como un paréntesis, si no hay voluntad de paz de parte de la URNG, ni ni el próximo, ni el que sigue de los gobiernos podrán hacer un pacto de paz con ellos. Pues habrá que encontrar los caminos adecuados para forzar, si la palabra cabe, a que la URNG comprenda también que ellos son parte de Guatemala y que o se incorporan ahora o van a quedar marginados, excluidos de este proceso que no puede detener nadie, ni una consulta popular, ni tampoco una reforma constitucional o ni siquiera un golpe de Estado. Y terminaría, Dioniso, para no perder la oportunidad, diciendo que también le corresponde a este momento histórico al gobierno hacer todos los esfuerzos necesarios para adecuar el Estado a la modernidad que necesita, a prepararnos para ingresar ahora mismo, apenas ayer, y aquí Pepe lo sabe muy bien, las decisiones tomadas en Washington nos afectan, querramos o no. Y si no nos preparamos ahora, con plena conciencia de lo que queremos y lo que debemos buscar, quedaremos excluidos también como país. Licenciado, viendo un poco el corto plazo, el presidente y su gabinete, o sea, el organismo ejecutivo, podría lograr encontrar en el Congreso Nacional, si se tuviera a corto plazo una nueva junta directiva con la cual pueda haber mejor comunicación y que estuviera formada por algunos de los políticos pues, que se han hecho respetar en el Congreso Nacional, que ya sabemos quiénes son. Entonces sí podría haber una mejor comunicación con el Congreso. Y el otro caso sería la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué comunicación va a poder haber con el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia con el nivel de diatriba, desgaste y violencia política que ha habido pues a raíz de la politización del organismo judicial? ¿No cabría también ahí el exigir la renuncia de los actuales magistrados, que sean los suplentes quienes quedan en la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial mientras vienen las nuevas elecciones de Congreso y eligen nuevos magistrados para la Corte? Desde luego, como posibilidad cabe. Lo que creo, hablo a título personal ahora, es que no le correspondería, después de este acuerdo que se plasmó en la reforma constitucional, no le correspondería ahora al gobierno ni siquiera propiciar esa posibilidad, esa petición. Le corresponde a la ciudadanía. Pero lo que sí corresponde ahora, y no como interés sino como obligación, es buscar ahí también el diente del engranaje que falta para que funcionemos hasta el final de este periodo. Lo importante es ver qué va a pasar con Guatemala los próximos 9 meses que tendremos que vivir con esta situación, licenciado Soto. No, en relación al tema de la Corte, es bien delicado, lo entiendo y comprendo lo que está diciendo el licenciado Ortiz.
y debiera estar en la conciencia de los señores magistrados de poder renunciar, de su deber de renunciar para dejar el paso a los suplentes. En el caso del Congreso va a haber una elección y va a haber nuevas autoridades, pero en el caso de la Corte no la hay. Entonces la ciudadanía debe exigirlo de alguna manera y ellos debían de responder a esa exigencia. Licenciado Molina, en el campo económico, después de que logremos reestructurar un poco la plataforma política o este proceso de rescate de nuestro sistema político, ¿qué cabría en el campo económico, ya sea en paralelo o en simultáneo hacer para que logremos también irle dando esperanza de verdad a la gente, que es la que siente en su bolsillo, con la que puede comer todos los días? Bueno, tal vez lo primero es consolidar X reformas a la Constitución para que el país sepa cuál es el marco jurídico y constitucional que lo rige. Examinando la historia de las constituciones de Guatemala, 170 años, las hay de diferentes tamaños, aquí las hay esta de bolsillo, ¿verdad?, como esta que cabe en la palma de la mano. Y lo que es importante es que cuanto antes se sepa cuáles son las reglas de juego, porque sí el problema político ocasionado en estos últimos meses ha llevado a una desaceleración importante en la vida económica del país, que se reflejará en términos de empleo. La mayor miseria de un país es el desempleo, y lo que está ocurriendo es que nueva inversión se está deteniendo a la espera de la resolución de la situación política. Es bien importante la cuestión política. Y el otro punto importante que mencionaba el ministro de Gobernación, que también se resolvió prácticamente en el momento en que se aprobaron estas reformas, es este Tratado de Libre Comercio del Norte, Canadá, México y Estados Unidos, que no es nuevo tampoco para Guatemala, porque nosotros hace 30 años, o 33 años, tuvimos un Tratado de Libre Comercio, que así empezó el mercado común, y lo hicimos con Guatemala, Salvador y Honduras. Lo que ocurre es que la línea de la miseria ya no va a ser ahora el Río Grande entre Estados Unidos y México, sino va a ser el río Suchate entre Guatemala y México. Y nosotros debemos de prepararnos para una transformación, no solamente del Estado, que obviamente es importante, sino de todo el país, de las empresas desde luego, porque el país no está preparado para competir, ni abrir sus fronteras totalmente, y desde el punto de vista sindical también hay muchos errores del concepto laboral en Guatemala, y hacer lo que se intenta hacer en la Constitución y en las reformas, el proceso de descentralización, que hasta ahora es lírico en el país. Todo el mundo habla de descentralización, pero no se avanza. Lo que decía Mario en el tema de la educación es cierto. El mayor lastre del país no es el Estado en general, ni siquiera el Congreso, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia. El mayor lastre es el Ministerio de Educación, que no educa, que no promueve la educación, e incluso el personal educativo, el maestro, pues está desmotivado y nos está sacando fuera de competitividad. Por ejemplo, la reforma que es importante en estas que se aprobaron recientemente por el Congreso, en los aportes a las municipalidades, que pasó de un 8% a un 10% y que permite invertir una buena parte en educación y salud. Bueno, esto es un aspecto que pienso que se puede aprovechar muy bien por las municipalidades. Las municipalidades también han aprendido a manejar dinero, algo que antes no ocurría. Las municipalidades en 50 años nunca habían hecho nada, así había tocado la historia del país. Ahora uno ve adoquines, hay drenajes. Y además hoy se les da un 10%. Entonces, ahora pasó del 8 al 10%. Eso tiene un problema también desde el punto de vista del manejo del presupuesto. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en esos porcentajes que la Constitución establece, porque considero que, y así se hace en los países, que los proyectos deben competir en el Congreso para que financien lo que sea mejor para el país. Actualmente, con el 10% de las municipalidades, el 5% para la Universidad de San Carlos, que es fijo y que nadie fiscaliza ni nadie da cuenta, y otro 5% de educación y el organismo judicial, ya el presupuesto de la Nación está congelado en 20%, es decir, de cada quetzal que el gobierno recibe, 20 centavos se dedican a actividades fijas. Y aparte de eso, la deuda pública absorbe otros 20 centavos, con 60 centavos de cada quetzal se hace muy difícil el manejo del
del Ya no Estado. alcanza para mucho más. Ya no alcanza para mucho más, y los fondos sociales que se han desarrollado son una alternativa a esa ineficiencia del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, del Seguro Social, que es campeón también en mal servicio en el país. O sea que si queremos competir como país, si no queremos vivir cada vez más en una situación que va para peor, requiere una reestructuración nacional, una unidad nacional en ese objetivo. Eso es lo que uno admira, por ejemplo, cómo México logró transformarse. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando México cambió su legislación comercial para poder establecer, para no ir a las Cortes Supremas, porque tenían el mismo problema que nosotros, más grande, México es mucho más grande, y entonces llegó a los arbitrajes privados, cómo resolver arbitrajes privados para que las relaciones comerciales se resuelvan por sistemas más simples que ir a una Corte Suprema en la que pues la confianza no está 100% puesta por el ciudadano. Ahí el que llevaba el billete más grande era el que ganaba. Entonces, Licenciado Molina, sí. Lamentablemente hemos llegado al final, pero en todo caso la exposición que usted acaba de hacer creo que cierra muy bien el círculo de al menos esta pequeña discusión que hemos tenido acá esta noche para tratar de dar un aporte de aclaración sobre todos los eventos políticos que se han dado en Guatemala, y usted pues puso el ingrediente económico que es obviamente complementario y fundamental en nuestro proceso de desarrollo. Lo que yo les puedo decir, señores, es de que ustedes cuatro, como hombres de bien, tienen mucho que aportar a su país. Esperamos verlos muy activos en toda la discusión que viene por delante. Así que les agradezco su presencia esta noche. Sobre todo si invitamos a Álvaro al debate. Vamos a tratar de hacerlo, Así que gracias y con ustedes regresamos el próximo domingo en este libre encuentro. Gracias por su atención y buenas noches. Thank you.